Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal El Aullido del Miedo. Soy Carlos Mendoza, y hoy estoy emocionado de compartir una historia fascinante que nos llegó de manera increíble. Pero antes de sumergirnos en esta intrigante narrativa, quiero darles una cálida bienvenida a todos los nuevos espectadores, y agradecer a nuestros suscriptores leales que siempre están aquí para explorar misterios y descubrir historias emocionantes con nosotros. Ahora, antes de seguir, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y misterios. Y por supuesto, no olviden darle like a este video si están tan emocionados como yo por descubrir qué está sucediendo en esa estación de tren. Además, ¿por qué no compartir este video con sus amigos y familiares? Hablemos de algo que realmente me tiene intrigado. Hace unos meses, Miguel, un guardia de seguridad nocturno en una estación de tren aparentemente normal, comenzó a notar algo extraño. Cada cierto tiempo, un tren llegaba en medio de la noche, diferente a los trenes regulares. No estaba en el horario y no parecía tener pasajeros normales. ¿No les parece increíble? Pero eso no es todo. Lo que llamó la atención de Miguel fue que siempre llegaba en momentos críticos, como durante tormentas o eventos significativos. Al principio, pensó que era solo un tren adicional, pero algo en el aire le daba una sensación extraña. ¿Qué podría estar sucediendo en ese tren misterioso y por qué parece aparecer en los momentos más inesperados? Acompáñenme a descubrirlo en este intrigante video. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia llena de misterio y emoción. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video para que más personas se unan a esta emocionante investigación. Comencemos. Hace unos meses, Miguel, un guardia de seguridad nocturno en una estación de tren aparentemente normal, comenzó a notar algo extraño. Cada cierto tiempo, un tren llegaba en medio de la noche, diferente a los trenes regulares. No estaba en el horario y no parecía tener pasajeros normales. Lo que llamó la atención de Miguel fue que siempre llegaba en momentos críticos, como durante tormentas o eventos significativos. Al principio, pensó que era solo un tren adicional, pero algo en el aire le daba una sensación extraña. En una de esas noches, Miguel decidió investigar. Se acercó al andén y vio que este tren no era como los demás. Era antiguo, de aspecto oscuro y con un sonido profundo que resonaba en la estación. Lo más inquietante era que, de alguna manera, Miguel podía sentir que este tren estaba vinculado a eventos importantes, como si llevara consigo el destino de las personas. Una noche, mientras patrullaba, se dio cuenta de que algunas personas, aparentemente normales, abordaban el tren. Pero a medida que lo observaba desde la distancia, notó que eran personas que él reconocía de la estación, personas que habían estado involucradas en situaciones importantes y controvertidas. Miguel comenzó a preguntarse si este tren tenía algo que ver con el destino final de las personas. Era el tren del juicio final, como si transportara a aquellos cuyos destinos estuvieran vinculados con eventos apocalípticos. A medida que Miguel profundizaba en su investigación, descubría historias y conexiones más oscuras. Algunas personas que abordaban el tren desaparecían de la realidad, y otras, que él pensaba que ya no estaban vivas, aparecían en la estación para abordar. Ahora, Miguel se enfrenta a decisiones difíciles. ¿Debería intentar detener el tren? ¿O simplemente observar cómo se desarrolla este misterio sobrenatural que parece tener consecuencias más allá de lo que puede comprender? Mientras Miguel se adentra en esta oscura realidad, el misterio del tren del juicio final se intensifica, y la estación nocturna se convierte en el epicentro de un enigma que desafía la explicación lógica. La pregunta persistente es, ¿cuál es el verdadero propósito de este tren y qué significa para aquellos que suben a bordo? Miguel, aún perturbado por lo que había descubierto, decidió profundizar en la historia de las personas que abordaban el tren. Empezó a buscar información sobre ellas, a preguntar discretamente a los empleados de la estación y a recopilar detalles sobre sus vidas. Pronto, se dio cuenta de que todas estas personas tenían algo en común, estaban involucradas en eventos que cambiaron el curso de la historia local. Un día, mientras revisaba viejos archivos de la estación, Miguel encontró documentos sobre un antiguo accidente ferroviario que había ocurrido décadas atrás. Resultó ser un evento trágico que marcó la historia de la comunidad. Las personas involucradas en ese accidente eran exactamente las mismas que ahora abordaban el misterioso tren. Aterrorizado, Miguel comenzó a sospechar que el tren no solo estaba vinculado a eventos apocalípticos, sino que también parecía estar relacionado con un castigo para aquellos cuyas acciones tuvieron consecuencias trágicas en el pasado. La tensión crecía a medida que Miguel se sumergía más en la investigación. Noches tras noche, observaba cómo las sombras de las personas en el tren se movían de manera inquietante, como si estuvieran atrapadas en un bucle de sufrimiento. En su afán por entender el propósito del tren,
Miguel comenzó a sentir una presión en el aire, como si algo estuviera observándolo. Empezó a tener sueños inquietantes y, en ocasiones, escuchaba voces susurrándole advertencias de que no se involucrara más en este oscuro asunto. A medida que Miguel se enfrentaba a este terror palpable, el misterio del tren del juicio final se intensificaba. La estación, antes un lugar tranquilo, se volvía más opresiva con cada noche que pasaba. La sensación de que algo malévolo estaba al acecho se apoderaba de él, y Miguel se preguntaba si había desatado fuerzas que escapaban a su comprensión. La pregunta que persistía en su mente era, ¿podría Miguel desentrañar el enigma detrás de este tren y liberar a las almas atrapadas, o se convertiría él mismo en parte de esta siniestra historia? La oscuridad de la estación de trenes ahora se extendía más allá de las vías, envolviendo a Miguel en un suspenso que no parecía tener fin. La inquietante presencia del tren del juicio final se volvía más palpable para Miguel, pero la verdad detrás de este misterio no se revelaba fácilmente. Una noche, mientras realizaba su ronda habitual, una figura oscura emergió de las sombras en el andén del misterioso tren. Era una silueta imponente y terrorífica, con contornos que apenas se distinguían en la oscuridad de la estación. Los ojos de Miguel se encontraron con los del ser, y una sensación helada recorrió su espina dorsal. Era como si el mismísimo terror se hubiera materializado. La silueta avanzó lentamente hacia él, y Miguel, paralizado por el miedo, intentó retroceder. La figura estaba envuelta en sombras, pero sus ojos resplandecían con una malicia indescriptible. Miguel, un hombre acostumbrado a mantener la calma, sintió un escalofrío que le heló la sangre. No se trataba de una sombra normal, era un ente oscuro, un demonio que parecía haber emergido de las profundidades mismas de la oscuridad. El terror se apoderó de la estación mientras la figura se movía con una elegancia terrorífica. Desde esa noche, la silueta oscura se convirtió en una presencia constante. Los otros guardias también comenzaron a notarla, y el temor se apoderó del equipo de seguridad. Cada rincón de la estación parecía susurrar el nombre de aquel ser oscuro. Miguel se encontraba en una lucha constante entre la necesidad de descubrir la verdad detrás del tren del juicio final y el temor creciente provocado por la presencia demoníaca. La estación, una vez llena de vida durante el día, ahora estaba envuelta en un manto de terror nocturno. La pregunta que persistía en la mente de Miguel era clara: ¿era este demonio una manifestación del juicio final, una entidad enviada para proteger o castigar a quienes intentaran descubrir la verdad detrás del tren? Mientras el misterio se profundizaba, la estación de tren se convertía en un campo de batalla entre la curiosidad humana y las fuerzas oscuras que acechaban en la penumbra. La figura oscura, el demonio del andén, añadía una capa adicional de terror a esta historia, haciendo que cada noche en la estación fuera más aterradora que la anterior. La presencia del demonio en la estación de trenes tomó un giro más aterrador cuando uno de los guardias, Juan, comenzó a actuar de manera extraña. Sus compañeros notaron que se volvía distante y parecía ser consumido por una sombra invisible. No pasó mucho tiempo antes de que quedara claro: Juan estaba poseído por la misma figura oscura que había aterrorizado la estación. Las noches se volvieron más inquietantes a medida que la posesión de Juan se intensificaba. Los objetos temblaban y se movían sin razón aparente, y la sombra oscura se manifestaba con una fuerza incontrolable. Los demás guardias, asustados, se dieron cuenta de que estaban lidiando con algo mucho más poderoso de lo que habían imaginado. La situación alcanzó su punto máximo cuando Juan, bajo la influencia de la sombra oscura, comenzó a hablar en una lengua desconocida, gutural y amenazante. Su cuerpo se contorsionaba de maneras antinaturales, y su mirada estaba llena de malevolencia. Los intentos de los guardias por contenerlo eran en vano, ya que la sombra oscura parecía resistirse con una fuerza sobrenatural. Desesperados, los guardias decidieron buscar ayuda externa. Contactaron a un especialista en exorcismos, una persona con experiencia en lidiar con fenómenos paranormales. Al llegar a la estación, esta persona, llamada Elena, percibió de inmediato la intensidad del mal que estaba presente. El intento de exorcismo fue más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. La sombra oscura resistía cada intento de expulsión con una furia descomunal. La estación se estremecía, las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de una tensión sobrenatural. Elena, con valentía, se sumergió en la batalla contra la sombra oscura. Utilizó rituales y rezos, pero cada palabra parecía provocar una respuesta más violenta por parte del ente. La lucha entre el bien y el mal se desarrollaba en la estación de trenes, y los guardias miraban con asombro y terror mientras sus compañeros se debatían entre dos fuerzas opuestas. La pregunta angustiante que llenaba la estación era: ¿podría Elena liberar a Juan de la posesión de esta sombra oscura, o sería testigo de la victoria del mal en su forma más aterradora? La estación, una vez un lugar de rutina y seguridad, se había transformado en un campo de batalla espiritual donde la oscuridad y la luz libraban una guerra sin tregua.
La lucha contra la sombra oscura en la estación de trenes se volvía cada vez más intensa. Elena, la especialista en exorcismos, se enfrentaba a un desafío abrumador. Mientras intentaba liberar a Juan de la posesión, el demonio que lo había tomado le dejaba marcas en la piel, arañazos profundos que parecían surgir de la oscuridad misma. Cada intento de expulsar al demonio provocaba una respuesta más violenta. La estación temblaba con fuerza, y las luces se apagaban intermitentemente mientras la sombra oscura resistía con tenacidad. La piel de Elena se cubría de marcas rojas y sangrientas, pero ella continuaba su tarea sin vacilar, enfrentándose a la oscuridad con una valentía indomable. Los guardias, testigos de esta lucha sobrenatural, estaban atrapados entre el terror y la esperanza. Aunque la sombra oscura demostraba ser formidable, la persistencia de Elena sugería que aún había una posibilidad de liberar a Juan de su control malévolo. La tensión en la estación alcanzó su punto máximo cuando, en un momento de furia, la sombra oscura lanzó a Elena contra una pared. Sangrando y debilitada, pero sin perder su determinación, ella continuó con el exorcismo. Los arañazos en su piel se multiplicaban, pero su fe en la lucha contra el mal permanecía inquebrantable. La pregunta que atormentaba a todos era, ¿podría Elena resistir la furia del demonio el tiempo suficiente para liberar a Juan? La estación, envuelta en un ambiente de terror y caos, se convertía en el escenario de una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Cada suspiro, cada golpe resonante, mantenía a los oyentes en vilo, preguntándose si el bien prevalecería sobre el mal. La historia de la estación de trenes, ahora marcada por el sufrimiento y la valentía, estaba lejos de llegar a su conclusión. La lucha en la estación alcanzó su punto más oscuro cuando la sombra oscura, apoderada de Juan, se resistía con ferocidad al exorcismo de Elena. Los arañazos en la piel de la especialista se multiplicaban, y la atmósfera estaba cargada de una energía maligna que parecía no tener fin. En medio de la desesperación, Miguel, el guardia de seguridad, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. A pesar del terror que lo envolvía, se unió a la batalla. Juntos, Miguel y Elena enfrentaron al demonio en una lucha desgarradora que sacudió la estación con una intensidad aterradora. El demonio no cedía fácilmente. La estación retumbaba con sus rugidos y los objetos se movían como si la misma oscuridad estuviera tomando forma. Sin embargo, la determinación de Miguel y Elena superó el miedo. Con cada palabra, cada gesto, lucharon contra la sombra que había poseído a Juan. Finalmente, en un momento de extrema tensión, el demonio fue derrotado. Un silencio pesado se apoderó de la estación, como si la misma oscuridad hubiera sido expulsada. Juan, liberado de la posesión, yacía inconsciente en el suelo. Desde esa noche, el tren del juicio final dejó de aparecer en la estación. Las almas atrapadas en su viaje eterno encontraron la paz, y la estación, una vez envuelta en una aura de terror, volvió a su calma habitual. Las marcas en la piel de Elena sanaron con el tiempo, pero la memoria de esa batalla sobrenatural quedó grabada en la estación y en la mente de aquellos que la vivieron. La estación de tren, ahora liberada de la oscuridad que la atormentaba, retomó su rutina diaria. Sin embargo, Miguel y Elena sabían que algo más allá de lo común había sucedido. La historia de esa noche quedó como un secreto entre ellos, y cada rincón de la estación guardaba el eco de una lucha que desafió la lógica y estremeció la realidad. La sombra del demonio desapareció, pero la memoria de esa noche aterradora permaneció como un recordatorio de que en la oscuridad, a veces, la luz puede prevalecer. Y así, termina la historia de hoy, de esta escalofriante narrativa en el aullido del miedo. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión al terror. Soy Carlos Mendoza. Si disfrutaste de este relato, te invitamos a que te sumerjas en más historias de terror en nuestro canal, El Aullido del Miedo. Suscríbete para no perderte ni un solo escalofrío. Y por supuesto, si esta historia te mantuvo al borde del asiento, no dudes en darle like al video. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gracias por compartir tu pasión por el miedo con nosotros. Hasta la próxima entrega, y que la oscuridad no les quite el sueño. Hasta luego.